Carlos abrió la puerta del piso y tiró los zapatos en una esquina del recibidor. Colgó el abrigo en la percha sin mirar. Le dolían los hombros después del turno, la brigada se había retrasado en la obra hasta que oscureció, intentando terminar la planta antes del fin de semana. En la cocina había luz. Fue allí, abrió el grifo, bebió agua de un trago. El frigorífico zumbaba monótonamente. Sobre la mesa había una nota de su mujer. Llegaré tarde. La comida está en el frigorífico. Carlos arrugó el papel y lo tiró a la basura. Era la tercera vez en una semana. Sacó del frigorífico un recipiente con trigo sarraceno y pollo, lo metió en el microondas. Mientras el plato giraba dentro, él estaba de pie junto a la ventana mirando al patio. Las farolas ya estaban encendidas. El parque infantil estaba vacío. La puerta se cerró de golpe. María entró en el piso, se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero. Carlos se giró. «¿Qué tarde es?», dijo. «Informes», respondió ella sin levantar la vista. «Carlos Antonio exige cerrar el trimestre antes de tiempo». «Qué raro». Ella pasó a su lado hacia la cocina, abrió el frigorífico, sacó una botella de agua mineral. Bebió directamente del cuello de la botella. «¿Qué?». «Nada», Carlos volvió al microondas. Pitó. Sacó el plato. «Es raro que toda la empresa trabaje hasta las 8 de la noche». «No toda», María puso la botella sobre la mesa. «Solo contabilidad». «¿Y tu jefe, por supuesto?». Ella le miró por fin. Tenía cara de cansada, pero tensa. «¿Te pasa algo?». «No», él se sentó a la mesa con el plato. «Solo pregunto». María salió de la cocina sin responder. Carlos oyó cómo iba al dormitorio, luego cómo se cerraba la puerta del baño. El agua corrió por las tuberías. Comió despacio, masticando mecánicamente. El trigo sarraceno estaba seco, el pollo insípido. El teléfono de su mujer estaba sobre la mesa. Carlos lo miró. La pantalla se iluminó, un mensaje entrante. No lo miró. Terminó de comer, llevó el plato al fregadero, lo lavó. Se secó las manos con la toalla. María salió del baño en albornoz. Tenía el pelo húmedo, recogido en un moño. ¿Ha llamado María?, preguntó. No. Qué raro. Prometió llamar después de la actividad extraescolar. Quizás se le olvidó. María cogió el teléfono de la mesa, miró la pantalla. Sus dedos tocaron el botón, la pantalla se desbloqueó. Leyó algo, su rostro se crispó por un instante, pero rápidamente guardó el teléfono en el bolsillo del albornoz. Voy a tumbarme, dijo. Estoy muy cansada. Vale. Ella se fue al dormitorio. Carlos se quedó solo en la cocina. Miró el reloj, las 8:30. Sacó su teléfono, escribió un mensaje a María. ¿Qué tal estás? La respuesta llegó un minuto después. Bien. Solo cansada. Pronto tengo un examen. Ahora estoy en casa de una amiga. Él escribió. No te preocupes. Lo harás bien. Se levantó, recorrió el piso. En el recibidor vio algo brillante en el estante para las llaves. Se acercó. Un bolígrafo. Plateado, con un fino grabado en el capuchón. Lo cogió en sus manos, lo examinó. Las letras eran pequeñas. Sea. Carlos hizo girar el bolígrafo entre sus dedos. María no usa de esos, ella tiene los típicos azules de la papelería. Lo volvió a poner en el estante. En el dormitorio la luz estaba apagada. Fue al salón, encendió la televisión, se sentó en el sofá. En la pantalla estaban echando una serie. No escuchaba, solo miraba las imágenes en movimiento. El teléfono de María sonó en el dormitorio. Carlos oyó un sonido sordo a través de la pared, luego silencio. Ella había rechazado la llamada. Se levantó, se acercó a la ventana. En el patio, dos adolescentes patinaban en monopatín bajo la farola. Uno se cayó, el otro se rió, le tendió la mano, levantó a su compañero. Carlos volvió al sofá. Cerró los ojos. Se despertó con el sonido de las llaves. Abrió los ojos, la habitación estaba casi a oscuras, solo la luz de la televisión. Se levantó, fue al recibidor. María estaba de pie junto a la puerta, subiéndose la cremallera de la chaqueta. ¿A dónde vas a estas horas?, preguntó.
Ella se estremeció, se giró. María se ha olvidado las llaves, dijo rápidamente. Me ha escrito que está abajo. ¿Por qué no me ha llamado a mí? Soy más rápida. Estabas durmiendo. Ella salió, cerrando la puerta. Carlos se quedó de pie en el recibidor, luego sacó el teléfono. Escribió a María. ¿Estás en casa? No hubo respuesta. Esperó un minuto, dos. Luego escribió de nuevo. María, contesta. El teléfono vibró. Sí, en casa. ¿Qué pasa? Carlos se quedó mirando la pantalla. Escribió. Nada. Buenas noches. Se acercó a la ventana, miró hacia abajo. María estaba de pie junto al portal, hablando por teléfono. Hablaba rápido, gesticulaba con la mano libre. Luego guardó el teléfono en el bolsillo, miró a su alrededor y se dirigió al aparcamiento. Carlos esperó. Al rato ella regresó, subió al piso. Entró, se quitó la chaqueta. ¿Todo bien? Preguntó. Sí, respondió ella sin mirar. María se olvidó de decir que había encontrado las de repuesto. Ella se fue al dormitorio. Carlos se quedó en el recibidor, mirando la puerta. Por la mañana se despertó antes de que sonara el despertador. María ya se había levantado, oía ruidos de la cocina. Se levantó, se lavó, se vistió. En la cocina ella estaba sentada a la mesa con una taza de café, mirando el teléfono. Buenos días, dijo él. Buenos días, ella no levantó la vista. Él se sirvió café, se sentó enfrente. ¿Hoy también llegarás tarde? No lo sé, ella dejó el teléfono. Posiblemente. Posiblemente. Ella le miró. Carlos, ¿qué te pasa? Nada. Entonces para. ¿Parar de qué? De esto, ella hizo un gesto con la mano. Estas preguntas. Este tono. Él bebió un sorbo de café. Amargo, abrasador. Solo quiero saber cuándo vas a volver. Cuando termine de trabajar. Como siempre. Ella se levantó, llevó la taza al fregadero. Carlos la miró a la espalda. María. ¿Todo está bien? Ella se giró. Sí. ¿Qué tendría que no estar bien? Él se encogió de hombros. Ella salió de la cocina. Al cabo de unos minutos, la puerta principal se cerró de golpe. Carlos terminó de beber el café, se preparó, salió de casa. En la obra el día empezó con un problema, el proveedor había retrasado los materiales. El capataz gritaba por teléfono, la brigada estaba parada sin hacer nada. Carlos llamó al almacén, averiguando detalles. Prometieron traerlo para la hora de comer. Subió a la planta, comprobó la colocación. Uno de los trabajadores había cometido un error en el marcado. Hubo que rehacerlo. Carlos explicaba, mostraba, controlaba. Le dolía la cabeza. A la hora de comer estaba sentado en la caseta, comiendo sándwiches de casa. El teléfono vibró, un mensaje de María. Esta noche hay reunión. No me esperes para cenar. Él no respondió. Puso el teléfono sobre la mesa, terminó de comer el sándwich. Por la noche volvió a casa cansado e irritado. Los materiales llegaron tarde y la brigada terminó el trabajo ya de noche. En la escalera se encontró con la vecina del tercero, una mujer mayor. Ella le saludó y le preguntó qué tal. Bien, respondió. ¿Y su mujer, supongo que también trabaja hasta tarde? Dijo la vecina. Ayer la vi salir por la noche. ¿Sería alguna urgencia? Carlos asintió. Sí, el trabajo. Entiendo, la vecina suspiró. Los jóvenes ahora trabajáis todos sin días libres. Se despidió y subió al piso. Entró y se quitó los zapatos. En el piso reinaba el silencio. María estaba sentada en su habitación, en el escritorio, preparándose para un examen. Él se asomó a verla. Hola. Hola, papá. ¿Qué tal? Bien. Estudiando. ¿Mamá aún no ha llegado? María negó con la cabeza. Ha llamado, ha dicho que se retrasará. Que tiene una reunión o algo así. Carlos asintió y salió de la habitación. Fue a la cocina y calentó la cena. Cenó solo, mirando a la nada. María llegó sobre las 9:30. Cansada, pero tensa.
Fue directamente al dormitorio, sin pasar por la cocina. Carlos oyó cómo andaba por la habitación, moviendo cosas de sitio. Él fregó los platos y limpió la mesa. Luego fue a ver a María. La niña estaba dormida, con la cara apoyada en el libro de texto. Carlos retiró con cuidado el libro, tapó a su hija con una manta y apagó la luz. En el dormitorio, María estaba tumbada bajo el edredón, de espaldas a la pared. Carlos se desvistió y se acostó a su lado. Estuvo un buen rato mirando al techo. María la llamó en voz baja. Ella no respondió. ¿Estás dormida? Casi. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Estabas en una reunión? Silencio. Sí. ¿Hasta las 10 de la noche? Carlos, estoy cansada. Por favor. Él se calló. Se quedó tumbado, escuchando su respiración. Regular, tranquila. Se durmió tarde. Los días siguientes transcurrieron con una rutina similar. María se retrasaba, llegaba tarde. Las conversaciones se hicieron más cortas, más frías. Carlos notaba pequeños detalles, ella miraba más a menudo el móvil, se iba más a menudo a otra habitación cuando sonaba el teléfono. En la cocina se sentaban en silencio. María también notó la tensión y preguntó varias veces si todo estaba bien. Él respondía que sí, que era solo el trabajo. El viernes por la noche, Carlos volvió a casa antes de lo habitual. Entró en el piso y dejó las llaves en la estantería del recibidor. No había nadie en el salón. Tampoco en la cocina. Oyó la voz de María desde el dormitorio. Estaba hablando por teléfono. En voz baja, pero con una entonación que hacía tiempo que no oía. Suave, casi cariñosa. Carlos se acercó a la puerta y escuchó. No, aún no ha llegado, decía ella. Estoy libre. Sí, claro. Te espero. Una pausa. No te preocupes. Todo saldrá bien. Otra pausa. Yo también. Carlos se alejó de la puerta. El corazón le latía con fuerza, le palpitaban las sienes. Fue al salón y se sentó en el sofá. Al cabo de un minuto, María salió del dormitorio. Le vio y se quedó paralizada. ¿Ya estás en casa? Sí, la miró. He salido antes. Ah, vale. Ella fue a la cocina. Carlos se levantó y la siguió. ¿Con quién hablabas? Con una compañera, abrió la nevera y sacó un yogur. ¿Con Carlos? No. Con Patricia. Del trabajo. ¿Seguro que era del trabajo? Sí. Más seguro, imposible. Carlos asintió. María se dio la vuelta y abrió el yogur. ¿Vas a ir a algún sitio? No, dio un sorbo del bote. ¿Por qué lo preguntas? Por preguntar. Ella dejó el yogur en la mesa y lo miró. Carlos, ¿qué está pasando? Te estás comportando de forma extraña. ¿Extraña? Sí. Estás preguntas, estás miradas. ¿Qué quieres decir? Él guardó silencio. Nada. Solo pregunto. Preguntas, ella se cruzó de brazos. Llevas años sin interesarte por mi trabajo. ¿Por qué ahora? Porque cada día llegas más tarde. ¿Y qué? Nada. Solo un hecho. Ella negó con la cabeza, cogió el yogur y salió de la cocina. Carlos se quedó solo. Por la noche, María le llamó al móvil. Él estaba en el salón, viendo las noticias. Papá, ¿puedo hablar contigo? Claro. Pero no por teléfono. ¿Podemos vernos? ¿Vas a tardar en llegar a casa? No, papá. Estoy en casa de una amiga. ¿Puedes venir? Él se levantó y cogió las llaves. Mándame la dirección. Media hora después estaba parado frente a un portal en el otro extremo del barrio. María salió y se subió al coche. Hola, la miró. ¿Qué pasa? María guardó silencio, mirando el parabrisas. Papá, ¿todo va bien entre tú y mamá? ¿Por qué no os habláis? Porque en casa hay tensión constante. Porque mamá llega tarde y se va directamente al dormitorio. Carlos no dijo nada. Papá. Es complicado, dijo al fin. ¿Cuánto de complicado? No lo sé. María lo miró. ¿Os vais a divorciar? No lo sé, repitió. Ella sintió y se giró hacia la ventana. Me temía esto.
Él extendió la mano y le tocó el hombro. María, lo solucionaremos. ¿Y cómo? No lo sé. Pero lo solucionaremos. Se quedaron sentados en silencio. Luego María salió del coche y le saludó con la mano. Carlos se fue a casa. Cuando regresó, María no estaba. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Me he ido a casa de mi madre. Vuelvo mañana. Carlos arrugó la nota y la tiró a la papelera. Fue al dormitorio y se sentó en la cama. Sacó el móvil y miró la pantalla. Tenía un correo nuevo. De una dirección desconocida. Asunto, tiene que saberlo. Abrió el correo. Dentro había una sola línea. Pregúntele a su mujer dónde estuvo el miércoles por la noche. Carlos se quedó mirando la pantalla. Releyó el mensaje. Y otra vez. Cerró el correo y dejó el móvil en la mesilla de noche. Se tumbó, sin desvestirse. Miró al techo. El sábado por la mañana, Carlos se despertó con el sonido de las llaves en la cerradura. Abrió los ojos y miró el reloj, eran las 7:30. Se levantó y salió al pasillo. María se estaba quitando la chaqueta. Tenía el rostro fresco, pero los ojos cansados. ¿Dónde estabas? Le preguntó. Ya te lo dije. En casa de mi madre. ¿Toda la noche? Sí. No se encontraba bien. Me quedé. Carlos se apoyó en el marco de la puerta. ¿Por qué no llamaste? Se quedó sin batería el móvil. Ella pasó a su lado hacia el dormitorio. Él la siguió. ¿Por qué mientes? Ella se detuvo y se giró. No miento. Tu madre me llamó ayer. Me preguntó qué tal. Silencio. María lo miraba sin parpadear. Quizás se le olvidó que había ido. ¿Se le olvidó que estabas en su casa? Es mayor. No tiene buena memoria. Carlos negó con la cabeza. ¿De verdad crees que me lo voy a creer? Me da igual si te lo crees o no. Estoy harta. Quiero ducharme. Entró en el baño y cerró la puerta. Carlos se quedó en el dormitorio, mirando la puerta cerrada. Volvió a la cocina y puso la tetera. Sacó el teléfono y abrió el correo. El mensaje de un remitente desconocido seguía ahí. Lo releyó. Pregúntele a su mujer dónde estuvo el miércoles por la noche. El agua hirvió. Se sirvió té y se sentó a la mesa. El miércoles, María llegó tarde. Dijo que había tenido una reunión. Pero María dijo que su madre había llamado y mencionado una reunión con un colega. Carlos bebió un sorbo de té. Estaba caliente, quemándole la lengua. María salió del baño 20 minutos después. Tenía el pelo mojado y llevaba una bata. Fue a la cocina y se sentó enfrente de él. Sírvame a mí también. Él le sirvió té y le puso la taza delante. Gracias. Se quedaron sentados en silencio. Carlos miraba por la ventana. En el patio, el barrendero barría las hojas. Carlos, dijo María. Tenemos que hablar. ¿De qué? De nosotros. Él la miró. Te escucho. Ella rodeó la taza con las manos. ¿Has cambiado? Yo. Sí. Te has vuelto desconfiado. Haces preguntas raras. Me vigilas. No te vigilo. Compruebas cada palabra que digo. Carlos dejó su taza. Quizá haya una razón. ¿Cuál? Llegas tarde constantemente. Mientes sobre las reuniones. Desapareces por las noches. María se enderezó. No miento. Acabas de mentir sobre tu madre. Ella se calló. Bebió un sorbo de té. Bien. No estuve en casa de mi madre. ¿Y dónde estabas entonces? En casa de una amiga. ¿De qué amiga? De Isabel. Nos reunimos, hablamos. Necesitaba desahogarme. ¿Sobre qué? Sobre ti, le miró. Sobre cómo te has convertido en un paranoico. Carlos se levantó y se acercó a la ventana. ¿Crees que soy idiota? No. Creo que estás cansado y te estás obsesionando. No me estoy obsesionando. ¿Entonces qué? Se giró. Sé que estás ocultando algo. María puso la taza sobre la mesa. Carlos, estoy harta. Si no confías en mí, dilo directamente. María, no confío en ti.
Ella se levantó y salió de la cocina. Un minuto después, la puerta del dormitorio se cerró de golpe. Carlos se quedó solo. Tiró el resto del té por el fregadero y lavó la taza. El lunes volvió al trabajo. Le recibieron con cara sombría. Hay problemas, dijo. El cliente no está contento con el ritmo. Estamos en plazo. Le da igual el plazo. Quiere que sea más rápido. Carlos fue a la obra. La brigada trabajaba con desgana. Se acercó al jefe de la brigada. ¿Qué ha pasado? 2 están enfermos. Los demás están sacando el trabajo por ellos. Hay que contratar a alguien que los sustituya. En cuanto asignen el dinero, me ocuparé de ello. Carlos volvió a la caseta y llamó a la base. Acordó contratar trabajadores temporales. Allí protestaron, pero aceptaron. El día transcurrió agitado. Por la noche, Carlos volvió a casa agotado. María ya estaba en casa, sentada en la cocina con un portátil. Hola, dijo él. Hola. Fue al baño, se lavó la cara y se cambió de ropa. Volvió a la cocina. María seguía mirando la pantalla. ¿Estás trabajando? Sí. Abrió la nevera, sacó salchichas y las puso a hervir. Cortó pan y sacó mostaza. ¿Quieres? Preguntó. No. Ya he comido. Se sentó a la mesa y esperó a que las salchichas se cocieran. El teléfono de María vibró sobre la mesa. Ella lo cogió rápidamente. Miró la pantalla y lo guardó en el bolsillo. ¿Quién es? Del trabajo. ¿A las 8 de la noche? Sí, a las 8 de la noche. Las salchichas estaban listas. Carlos las sacó de la olla y las puso en un plato. Comió en silencio. María cerró el portátil y se levantó. Voy a darme un baño. Vete. Ella se fue. Carlos terminó de comer y lavó los platos. Fue al salón y encendió la televisión. Media hora después, María salió del baño, fue al dormitorio y cerró la puerta. Se quedó en el salón hasta medianoche. Luego se tumbó en el sofá, sin desvestirse. El martes apareció en el trabajo un nuevo capataz, joven, enérgico y con ambiciones. Inspeccionó la obra, encontró fallos y echó una bronca al jefe de la brigada. Carlos se quedó a un lado, escuchando. ¿Quién es el ingeniero?, preguntó el capataz. Yo, respondió Carlos. ¿Por qué no controla? Controlo. Controla mal. Mire, el capataz señaló la pared. Las juntas están torcidas. Esto es un defecto. Carlos se acercó y miró. El capataz tenía razón. Lo reharemos. ¿Cuándo? Hoy. El capataz se fue. Carlos reunió a los jefes de brigada y les explicó la situación. Protestaron, pero aceptaron. Trabajaron hasta que oscureció. Por la noche, Carlos volvió a casa sobre las 10. María estaba sentada en la cocina, haciendo los deberes. Hola, papá. Se sentó a su lado. ¿Qué tal? Bien. Cansada. ¿Es duro estudiar? Sí. Estos exámenes. Le puso la mano en el hombro. Lo superarás. María sonrió, pero con tristeza. Papá, ¿de verdad os vais a divorciar? Carlos guardó silencio. No lo sé, María. No quiero eso, papá. Yo tampoco, hija. Ella le abrazó. Él abrazó a su hija y le acarició la cabeza. Todo irá bien. ¿Lo prometes? No, pero lo intentaré. María se apartó y volvió a sus deberes. Carlos se levantó y fue al baño. Se lavó la cara y se miró en el espejo. Tenía el rostro demacrado, con ojeras. Volvió al salón y se tumbó en el sofá. Cerró los ojos. Se despertó con el sonido de unas voces. Abrió los ojos, María y un hombre estaban de pie en el pasillo. Carlos se levantó y se acercó a la puerta. El hombre era alto, vestía traje y tenía el pelo corto. Sostenía una carpeta con documentos en la mano. Firme aquí, le decía a María. Ella cogió un bolígrafo y firmó. El hombre sintió y se giró hacia la puerta. Vio a Carlos y se quedó paralizado. Buenas noches. Buenas, respondió Carlos. El hombre salió. María cerró la puerta y se giró hacia Carlos. ¿Por qué no estás durmiendo? Un mensajero.
Ha traído documentos del trabajo. ¿A las 11 de la noche? Son documentos urgentes. Carlos miró la carpeta que tenía en las manos. ¿Qué documentos son? Informes trimestrales. Enséñamelos. María apretó la carpeta contra su pecho. Es confidencial. Soy tu marido. ¿Y qué? Carlos dio un paso hacia ella. Ella retrocedió. María, enséñame los documentos. No. Él extendió la mano. Ella se apartó, fue al dormitorio y cerró la puerta con llave. Carlos se quedó en el pasillo. Golpeó la pared con el puño. El dolor le atravesó los nudillos. Volvió al salón y se tumbó en el sofá. Tardó mucho en dormirse. El miércoles por la mañana se despertó temprano. María ya se había ido. En la cocina había una taza de café vacía. La lavó y la puso a secar. En el trabajo, el día comenzó con otra inspección. El inspector encontró fallos en la ventilación. Carlos explicó, mostró los planos, argumentó. El inspector no escuchó y le puso una multa. A la hora de comer, estaba sentado en la caseta, comiendo sándwiches. Entró uno de los trabajadores, un hombre de unos 50 años. ¿Se puede? Adelante. El trabajador se sentó enfrente. Oye, no sé si debería decirte esto. Carlos le miró. ¿El qué? Lo de tu mujer. Carlos dejó el sándwich. Si no deberías, ¿a qué has venido? Así que suelta ya. La vi hace poco. Estaba entrando en un restaurante con un tío. Iban cogidos de la mano. Carlos se quedó callado. Pero igual no era ella. ¿Dónde fue eso? En la plaza central. Enfrente del banco. Gracias. El trabajador se levantó y salió. Carlos se quedó sentado, mirando a la pared. Por la noche volvió a casa y le preguntó directamente a María. ¿Dónde estuviste anteayer? Ella estaba en la cocina, friendo hamburguesas. En el trabajo. ¿Por qué? ¿Todo el día? ¿No saliste a ningún sitio? Ella se giró hacia él. Carlos, basta ya. Contesta. Sí salí. A la hora de comer. A la tienda. ¿Qué más quieres que te cuente? ¿No fuiste a ningún restaurante? Ella se quedó paralizada. ¿Segura? Sí. ¿Por qué me preguntas eso? Carlos pasó por su lado y salió al balcón. Encendió un cigarrillo. Lo había dejado hacía 3 años, pero ahora había comprado uno de camino a casa. María salió detrás de él. ¿De dónde has sacado los cigarrillos? Los he comprado. Pero si lo habías dejado. He vuelto a empezar. Ella le miraba. ¿Alguien te ha dicho algo? Él dio una calada y soltó el humo. ¿Te han visto? ¿Dónde? En un restaurante. Con un hombre. Silencio. María se dio la vuelta. Era Carlos. Mi jefe. Estábamos hablando de un proyecto. ¿Y os cogíais de la mano para hablar mejor? No. ¿Quién te ha contado esa tontería? No importa. Sí importa. Alguien está difundiendo rumores. Carlos terminó el cigarrillo. O sea que no es verdad. Claro que no es verdad. Entonces, ¿por qué no me has dicho directamente que te habías reunido con tu jefe? ¿Por qué no me has preguntado por mi jefe? Me has preguntado por el restaurante. Carlos volvió al piso. María se quedó en el balcón. Él fue al dormitorio y se tumbó en la cama. Miraba al techo. 1 hora después, María fue a verle. La cena está lista. No quiero. Carlos, ven a comer. Que no quiero, he dicho. Ella salió y cerró la puerta. Él estaba tumbado en la oscuridad, escuchando los ruidos de la cocina. Al día siguiente, hubo un accidente en el trabajo. Uno de los trabajadores se cayó de un andamio y se rompió un brazo. Llegó una ambulancia y se lo llevó. El capataz llamó a Carlos y le interrogó. ¿Por qué no comprobasteis el seguro? Si lo comprobamos. Estaba en regla. Entonces, ¿por qué se cayó? No lo sé. Hay que investigarlo. El capataz dio un golpe en la mesa con la mano. Investigadlo rápido. O los dos vais a la calle. Carlos volvió a la obra e interrogó a los testigos. El trabajador resbaló en una tabla mojada.
Un accidente. Pero el capataz exigía un culpable. Carlos se quedó hasta la noche, redactando el informe. Llegó a casa a las 9:30. María no estaba. María estaba sentada en la cocina, comiendo yogur. ¿Dónde está mamá? No lo sé. No ha llamado. Carlos sacó el teléfono y marcó el número de María. Rechazó la llamada. Le escribió un mensaje. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Esperó 5 minutos y volvió a escribir. María, contesta. El teléfono vibró. En el trabajo. No molestes. Carlos dejó el teléfono sobre la mesa. Papá, ¿todo va mal? Preguntó María. No, respondió él. Todo está bien. María terminó el yogur y se levantó. Me voy a dormir. Buenas noches. Ella se fue a su habitación. Carlos se quedó solo en la cocina. Encendió el hervidor y preparó té. Se sentó y miró por la ventana. María volvió a las 11:30. Entró en la cocina y le vio. ¿Todavía no estás durmiendo? Te estoy esperando. Ella fue a la nevera y sacó agua. ¿Para qué? Quiero hablar. ¿Ahora? María se sentó enfrente. Te escucho. Carlos bebió un sorbo de té. ¿Quién es ese Carlos? Ya te lo he dicho. Mi jefe. Cuéntame cosas sobre él. ¿Qué quieres que te cuente? Todo. ¿Cómo es? María se encogió de hombros. Normal. Lleva unos 10 años trabajando en la empresa. Está casado. Tiene 2 hijos. Edad. 45. ¿Cómo os comunicáis? Por trabajo. Reuniones, informes, proyectos. ¿Solo por trabajo? María le miró fijamente. ¿A qué te refieres? A nada. Solo pregunto. Carlos, basta de jueguecitos. Dime directamente lo que piensas. Pienso que me estás mintiendo. ¿Sobre qué? Sobre todo. El trabajo, las reuniones, ese Carlos. María se levantó. Estoy harta. Si no me crees, no puedo hacer nada. Salió de la cocina. Carlos se quedó sentado. Terminó el té y lavó la taza. El viernes por la noche, la empresa de María organizó una fiesta. A Carlos le enviaron una invitación, las esposas y los maridos también estaban invitados. Él no quería ir, pero María insistió. Si no vienes, va a quedar raro. Me da igual. A mí no me da igual. Trabajo en esta empresa. Tengo una reputación. Él aceptó. La fiesta era en un restaurante en las afueras. Carlos llegó con María en taxi. Ella llevaba un vestido negro, maquillaje y zapatos de tacón. Estaba guapa, pero distante. Dentro había mucho ruido. Las mesas estaban puestas, sonaba música. Los compañeros de María estaban en grupos, hablando y riendo. Ella llevó a Carlos a una mesa y le presentó a varias personas. Él asintió, saludó y olvidó los nombres al instante. María se fue con sus compañeros. Carlos se quedó en la mesa y se sirvió zumo. Miraba a la multitud. 10 minutos después, se le acercó una mujer de unos 35 años. Sonreía. ¿Es usted el marido de María? Soy Patricia. Trabajo con ella en el departamento. Se dieron la mano. Carlos. Encantada de conocerle. María me ha hablado mucho de usted. ¿De verdad? Sí. Dice que es ingeniero. Patricia bebió un sorbo de su copa. Tiene usted una mujer muy guapa. Tiene suerte. Carlos no dijo nada. Patricia le miró fijamente. Perdone si me meto donde no me llaman. Pero, ¿está todo bien entre ustedes? ¿Por qué me pregunta eso? Es que últimamente María está como tensa. Estamos preocupados. Será el trabajo, supongo. Supongo, Patricia asintió. Aunque en nuestro departamento se dice. Se calló. ¿Qué se dice? Preguntó Carlos. Nada. Chismorreos. No vale la pena. Dígame. Patricia dudaba. Dicen que Carlos, bueno, ya sabes. Que le gusta María. ¿Cuánto le gusta? No lo sé. Son solo rumores. Quizá no haya nada. O quizá sí.
Patricia apartó la mirada. No soy quien para juzgar. Lo siento, no debería haber dicho nada. Se fue rápidamente. Carlos se quedó de pie, apretando el vaso. Miró a la multitud, buscó a María con la mirada. Estaba en la barra, hablando con un hombre de traje gris. Alto, de hombros anchos, pelo corto. El hombre dijo algo y María se echó a reír. Le puso la mano en el antebrazo. Carlos se acercó a ellos. María lo vio y retiró la mano. Carlos, te presento a Carlos. Es mi jefe. Carlos extendió la mano. Carlos se la estrechó. Un apretón firme, seguro. Encantado de conocerte, dijo Carlos. María me ha hablado mucho de ti. ¿Qué exactamente? Carlos sonrió. Que eres ingeniero. Que construyes algo importante. No es para tanto. No seas modesto. Cualquier trabajo es importante. Carlos miró a María. ¿Puedo hablar contigo un minuto? ¿Ahora? ¿Es que estábamos? Sí. Ahora. María se disculpó con Carlos y se apartó con Carlos a un lado. ¿Qué pasa? Ya te lo he dicho. Mi jefe. ¿Solo tu jefe? María frunció el ceño. ¿A qué te refieres? A que le tocas la mano. Te ríes de sus chistes. Le miras no como a un jefe. Carlos, ¿hablas en serio? Totalmente. No me gusta tu tono. A mí no me gusta cómo te comportas. Ella se dio la vuelta y volvió a la barra. Carlos se quedó de pie. Carlos lo miró desde el otro lado de la sala y levantó su copa a modo de saludo. Carlos no respondió. Volvió a la mesa, se sirvió té. Se lo bebió de un trago. Le quemó la garganta. La fiesta se alargaba. Carlos estaba sentado en un rincón, mirando a María y a Carlos. Hablaban, reían, bailaban. María no se acercó a él ni una sola vez. A las 11, por fin se acercó. ¿Nos vamos a casa? Ya era hora. Salieron y cogieron un taxi. Fueron en silencio. Carlos miraba por la ventana, María al teléfono. En casa, se desvistieron sin dirigirse la palabra. María entró en el dormitorio y cerró la puerta. Carlos se quedó en el salón, se tumbó en el sofá. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mañana a las 2 de la tarde. Cafetería frente al banco. Venga solo. Sé la verdad. Carlos se quedó mirando la pantalla. Releyó el mensaje. Escribió. ¿Quién es usted? No hubo respuesta. Esperó 5 minutos, 10. Nada. Dejó el teléfono en la mesa, cerró los ojos. El sábado por la mañana, Carlos se despertó con dolor de cabeza. El reloj marcaba las 8. Se levantó del sofá y fue a la cocina. María estaba sentada a la mesa con una taza de café, mirando el teléfono. Buenos días, dijo ella sin levantar la vista. Buenos días. Se sirvió agua y bebió. María dejó el teléfono. Hoy he quedado con una amiga. Volveré por la tarde. ¿Con qué amiga? Con Isabel. Ya lo habíamos hablado. Carlos la miró. ¿A qué hora has quedado? A las 3. Recordó el mensaje. Mañana a las 2 de la tarde. Cafetería frente al banco. ¿Y dónde os vais a ver? En el centro comercial. ¿Por qué preguntas? Por curiosidad. María se levantó y llevó la taza al fregadero. Carlos, basta. Estoy harta de estos interrogatorios. Salió de la cocina. A los 20 minutos, la puerta principal se cerró de golpe. Carlos se sentó a la mesa y sacó el teléfono. Releyó el mensaje. Cafetería frente al banco. 2 de la tarde. Se vistió y salió de casa. Se subió al coche y condujo hasta el centro. Aparcó no lejos del banco, miró el reloj, las 11:30. 1 hora y media para la cita. Salió del coche y caminó por la calle. Encontró la cafetería, pequeña, con una terraza acristalada. Entró y se sentó en una mesa junto a la ventana. Pidió un café. El tiempo pasaba lentamente. Bebía café y miraba a la calle. La gente pasaba, los coches circulaban, la ciudad seguía con su vida normal. A las 2 menos cuarto, un hombre entró en la cafetería.
Unos 40 años, delgado, con una chaqueta oscura. Miró a su alrededor, vio a Carlos y se acercó a su mesa. ¿Carlos Morales? ¿Puedo sentarme? Carlos asintió. El hombre se sentó enfrente y pidió un té al camarero. ¿Quién es usted?, preguntó Carlos. Me llamo Víctor. Trabajo en la misma empresa que su mujer. ¿Y sé lo que está pasando? Carlos se tensó. ¿Qué está pasando? Víctor guardó silencio, esperó a que el camarero trajera el té. Su mujer le está engañando con Carlos Antonio. Mi jefe. Carlos apretó la taza. ¿Cómo lo sabe? Les he visto. Más de una vez. Llevan viéndose medio año. ¿Y dónde se ven? En diferentes sitios. En restaurantes, en un hotel cerca de la estación. Carlos reserva una habitación y pasan tiempo allí. Carlos guardó silencio. Víctor bebió un sorbo de té. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Carlos. Porque Carlos es un canalla. Está casado, tiene 2 hijos. Pero eso no le detiene. Ya ha tenido romances con empleadas. Siempre es lo mismo, promete divorciarse, dejar a su mujer, empezar una nueva vida. Pero nunca lo hace. Utiliza a las mujeres y luego las desecha. ¿Y qué quiere? Quiero que pague por ello. Mi hermana trabajó en la empresa hace 3 años. Él empezó un romance con ella, le prometió matrimonio. Ella se lo creyó, dejó a su marido. Y luego él la dejó a ella. Todavía no se ha recuperado. Víctor sacó un trozo de papel del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Esta es la dirección del hotel. Se ven allí los sábados. Hoy también estarán. Habitación 317. Suelen llegar a las 3. Carlos cogió el papel y miró la dirección. ¿Cómo sabe el número de habitación? Tengo un conocido en recepción. Carlos dobló el papel y lo guardó en el bolsillo. De nada, dijo Víctor levantándose. Espero que haga lo correcto. Se fue. Carlos se quedó sentado, mirando la taza vacía. Salió de la cafetería, se subió al coche. Sacó el papel, miró la dirección. Hotel cerca de la estación. 20 minutos en coche. Arrancó el motor y condujo. Aparcó cerca del hotel. Entró. En el vestíbulo había silencio, varias personas sentadas en sillones. Se acercó a la recepción. Buenos días, dijo la chica del mostrador. Necesito subir a la habitación 317. ¿Tiene la llave? No. Está mi mujer allí. Se ha olvidado el teléfono. La chica miró el ordenador. El número está registrado a nombre de Carlos Antonio. Es un compañero de trabajo. Vinieron juntos por trabajo. La recepcionista dudó. No puedo dejarle pasar sin autorización. Carlos sacó un billete del bolsillo y lo dejó en el mostrador. Por favor. La recepcionista miró el dinero, luego a él. Cogió el billete y lo guardó. Tercer piso. A la derecha por el pasillo. Carlos fue al ascensor, subió. Salió en el tercer piso. El pasillo era largo y silencioso. Encontró la habitación 317. Se quedó parado frente a la puerta. Dentro había voces. Bajas, pero claras. Levantó la mano y llamó. Las voces se callaron. Pasos. La puerta se abrió. En el umbral estaba Carlos con la camisa desabrochada. Se miraron durante unos segundos. ¿Carlos? Dijo Carlos. ¿Qué haces aquí? Carlos dio un paso adelante y lo empujó en el pecho. Carlos retrocedió. Carlos entró en la habitación. María estaba sentada en la cama con un albornoz del hotel. El pelo revuelto, la cara pálida. Se levantó y se apretó el albornoz contra el pecho. Carlos. Él la miró. Miró la cama revuelta, su ropa tirada en una silla, a Carlos. Bueno, hola Isabel, dijo en voz baja. Y le dio un rodillazo en la ingle a Carlos. María gritó. ¿Qué haces? Carlos cayó de rodillas en ese momento. Carlos se giró hacia su mujer. Somos adultos, podrías habérmelo dicho directamente y no te habría retenido. ¿Por qué todo esto? Carlos susurró. Voy a llamar a la policía. Llama, Isabel. Carlos fue hacia la puerta, se volvió hacia María. Carlos,
No quería que esto pasara. Que te aproveche la charla con tu amiga. Ella se estremeció. Carlos salió de la habitación, bajó y se subió a su coche. Se fue a casa. En casa se sentó en el sofá, mirando fijamente a la pared. El teléfono sonó varias veces. No contestó. Una hora después llegó María. Entró en el piso y lo vio. Papá, ¿qué pasa? Siéntate. María se sentó a su lado. ¿Dónde está mamá? Ya no va a vivir con nosotros. ¿Qué? Carlos guardó silencio. María le cogió la mano. Papá, dímelo. Me estaba engañando. Con su jefe. Los he pillado hoy. María se quedó helada. No es verdad. Sí que lo es. No. Mamá no podría. Podía. Y lo hizo. María soltó su mano y se levantó. Voy a llamarla. Llama. María sacó el teléfono y marcó el número. Esperó. Colgaron la llamada. Marcó de nuevo. Volvieron a colgar. No contesta, dijo María. Se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas. Empezó a llorar. Carlos se acercó, se agachó a su lado y la abrazó. Tú misma lo sospechabas. Lo sospechaba, pero... Se sentaron en el suelo, abrazados. Por la noche llamó Isabel. Carlos contestó. Carlos, tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Sí que lo hay. Tenemos que hablar de todo. El piso, María, las cosas. El piso es mío y seguirá siendo mío, gracias a mi madre por ello. María elegirá con quién quedarse. Y vendrás a buscar tus cosas mañana. Carlos, pero... ¿Qué pero? Es que me he confundido. Necesito tiempo para pensar. Carlos se echó a reír. Pues piensa lo que quieras. Pero aquí ya no tiene sitio. María es mi hija. Y tú su madre. ¿Y qué más? Ella estará conmigo. Ella decidirá con quién quiere estar. Le tendió el teléfono a María. Ella negó con la cabeza. María no quiere hablar contigo, dijo Carlos al teléfono. Bien, dijo Isabel por fin. Iré mañana a por mis cosas. A las 10 de la mañana. Ven. Colgó. Por la noche no durmió. Se tumbó en el sofá, mirando al techo. Recordando. Su boda. El nacimiento de María. Vacaciones, fiestas, tardes normales en casa. Todo ha terminado. El domingo por la mañana se levantó temprano y recogió las cosas de Isabel. Las metió en 2 maletas y las sacó al recibidor. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Abrió. Isabel estaba en el umbral. Con cara de cansancio, los ojos rojos. Tus cosas están aquí, señaló las maletas. Ella entró, miró las maletas. ¿Esto es todo? Todo lo que necesitas. ¿Y las fotos? Todo está ahí. Levantó una maleta, luego la segunda. Carlos no ayudó. ¿María está en casa? Preguntó. No. Se ha ido. ¿La has mandado con tu madre? Ella ha querido irse. Isabel dejó las maletas. Carlos, quiero arreglarlo todo. Es demasiado tarde. Nunca es tarde. Es tarde, repitió él. Es que me asusté. Te asustaste y saltaste directamente. No te atrevas a hablar así, le interrumpió ella. Bueno, ya está, vete ya. Isabel cogió las maletas. Ya vendré a buscar el resto de mis cosas. ¿Y qué más quieres llevarte? Muchas cosas. Salió. Carlos cerró la puerta y se apoyó en ella. Respiraba con dificultad. Sonó el teléfono. Un número desconocido. Contestó. Soy Carlos Antonio. Tenemos que vernos. ¿Para qué? Para hablar de la situación. Civilizadamente. Sí que lo hay. Isabel está embarazada. Carlos se quedó helado. Está embarazada. De 2 meses. Mientes. No miento. Se enteró la semana pasada. Iba a decírtelo, pero no se atrevió. Carlos se sentó en el suelo. Y que el niño es mío. Tuyo, ¿y por qué me llamas a mí? ¿Qué quieres? Quiero que le des el divorcio. Sin escándalo.
Sin mierda. En silencio y rápido. Pues estoy de acuerdo, cógela y lárgate a la mierda. Carlos estaba sentado en el suelo, con el teléfono en la mano. Luego lo tiró contra la pared. La pantalla se rompió. Se levantó y fue a la cocina. Abrió el armario, sacó una botella de té. Se sirvió medio vaso y se lo bebió de un trago. Se sirvió otro. El teléfono de la mesa de la cocina vibró. María había escrito. Papá, ¿cómo estás? Mamá ha llamado. Está llorando. Dice que está embarazada. Es verdad. Carlos se quedó mirando el mensaje. Escribió. Puede ser. María. ¿De quién? No contestó. Se bebió otro té. María llamó. Él contestó. Papá, dime la verdad. ¿De quién está embarazada? No es mío. ¿De ese tío? Pues yo qué sé. Papá, ¿y ahora qué va a pasar? No lo sé, hija. No quiero tener un hermano o hermana de ese hombre. Yo tampoco quiero, pero la vida es cruel. ¿Y qué vamos a hacer? Saldremos adelante. De alguna manera. Quiero ir a casa. Ven. Te espero. Llegó una hora después. Estaban sentados en la cocina, bebiendo té. María lloraba. Carlos la abrazaba, acariciándole el pelo. Todo irá bien, repetía él. No lo hará. Sí que lo hará. Por la noche llamó la madre de Isabel. Carlos contestó. Carlos, ¿qué está pasando? María ha venido hecha un mar de lágrimas. Dice que la has echado de casa. ¿No te ha contado por qué? Sí, me lo ha contado. Pero no me lo creo. Pues deberías. Es la verdad. María no sería capaz de hacer algo así. Pues lo ha hecho. La madre de María suspiró. Carlos, sé que estás dolido. Pero dale una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para enmendarse. Para que la perdones. Piensa en María. Estoy pensando en María. Por eso no quiero que crezca en una familia donde la madre engaña al padre. Todo el mundo comete errores. No todo el mundo se acuesta con un amante mientras su marido está trabajando. Eres cruel, dijo la madre de María. Él colgó el teléfono. María estaba sentada a su lado, mirándolo. ¿La abuela te ha pedido que mamá vuelva? ¿La vas a traer de vuelta? ¿Nunca? Nunca. María asintió. Vale. Se quedaron sentados en silencio. Afuera estaba oscureciendo. Por la noche, Carlos no podía conciliar el sueño. Estaba acostado, mirando a la oscuridad. Pensaba en María, en Carlos, en el bebé. No es su hijo. Es de otro. Se levantó y fue a la cocina. Se sirvió agua, bebió. Sacó una cajetilla de cigarrillos del cajón, encendió uno junto a la ventana abierta. El teléfono vibró. Un mensaje de Víctor. ¿Qué tal ha ido? Espero que lo hayas descubierto todo. Carlos escribió. Sí. Gracias. Víctor. Ahora ya sabes la verdad. ¿Qué vas a hacer? Carlos miró la pantalla. Escribió. No lo sé. ¿Sugieres algo? Víctor. Piensa en la venganza. Tienen que pagar. Carlos no respondió. Apagó el teléfono, tiró el cigarrillo. Volvió al salón, se tumbó en el sofá. Cerró los ojos. El divorcio se formalizó en 3 meses. Carlos contrató a un abogado, presentó los documentos, pasó por todos los trámites. María no se resistió. Firmó todos los papeles sin discutir. El piso se quedó para él. María también. El juzgado tomó la decisión rápidamente. Carlos estaba sentado en la sala del juzgado, escuchando la decisión del juez. María estaba sentada al otro lado, pálida, con una barriga que ya empezaba a redondearse. Pero Carlos no estaba a su lado, por alguna razón, había dejado de contestar a sus llamadas. El juez anunció la decisión. Carlos se levantó y salió de la sala. María intentó alcanzarlo en el pasillo. Carlos, espera. Él se detuvo, se dio la vuelta. Necesito dinero. Para el bebé. Ese no es mi hijo. Pero soy tu mujer. Ex mujer.
Y no olvides que hasta que María sea mayor de edad, tienes que pagar la manutención. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Se dio la vuelta y se fue. En el trabajo se enteraron del divorcio rápidamente. El capataz se acercó a Carlos al final de la semana. He oído que te estás divorciando. Si necesitas ayuda, dímelo. El capataz le dio una palmada en el hombro y se fue. La brigada trataba a Carlos con respeto. La noticia de que su mujer le había engañado y él la había echado se extendió por toda la obra. Los trabajadores le saludaban al cruzarse con él, le ofrecían ayuda. En la empresa de María todo era diferente. Una semana después de que Carlos la pillara con Carlos, se inició una investigación. Alguien informó anónimamente a la dirección sobre el romance del jefe de departamento con una subordinada. Carlos no sabía quién había sido, quizá Víctor, quizá otra persona. La investigación duró un mes. Interrogaron a los empleados, revisaron los documentos, estudiaron la correspondencia. Al final, Carlos fue degradado y trasladado a otra sucursal. María fue despedida, formalmente por violar el código ético de la empresa. Carlos se enteró por María. Su hija estaba hablando con su abuela, y ella se lo contó. Mamá no tiene trabajo, dijo María durante la cena. La abuela dice que está buscando un nuevo puesto, pero nadie la contrata. Carlos masticaba la chuleta en silencio. ¿No te da pena?, preguntó María. ¿En absoluto? En absoluto. María dejó el tenedor. Me ha llamado hoy. Estaba llorando. Dice que Carlos la ha dejado definitivamente. No contesta a las llamadas, la ha bloqueado en los mensajes. Carlos bebió un sorbo de agua. ¿Qué le has contestado? Nada. He colgado. Bien hecho. Papá, ¿alguna vez la perdonarás? ¿Por qué? Porque nos ha traicionado. A ti, a mí, a nuestra familia. Eso no se perdona. María asintió y volvió a comer. 2 meses después del divorcio, Carlos compró un terreno en las afueras de la ciudad. No era muy grande, pero tenía buenas vistas, colinas, un bosque a lo lejos, un río cerca. Decidió construir una casa. Él mismo. El capataz se sorprendió. ¿Para qué quieres una casa? Ya tienes un piso. Quiero algo mío. Desde cero. Lo entiendo. Carlos se tomaba días libres, iba al terreno, trabajaba. Echaba los cimientos, levantaba las paredes, ponía el tejado. Le dolían las manos, le dolía la espalda, pero el trabajo le tranquilizaba. No pensaba en María, en Carlos, en el pasado. Pensaba en la casa, en el futuro. María venía a veces, ayudaba. Trabajaban en silencio, juntos. En esos momentos, Carlos sentía que estaba haciendo lo correcto. María dio a luz a principios de otoño. Una niña. María se enteró por su abuela, se lo contó a Carlos. Tengo una hermana, dijo sin emoción. Sí, así es. ¿Quieres verla? Solo tú puedes decidirlo. Estaban sentados en la cocina, bebiendo té. Afuera estaba lloviendo. Mamá me ha pedido que te diga que la ha llamado Ana, continuó María. Bien. Y también ha pedido dinero. Para el carrito. Carlos dejó la taza. Sí, debe de ser duro para ella. Dice que Carlos no ayuda. En absoluto. Es su elección. Que viva con él. María asintió. No volvieron a hablar de María. En invierno, la casa estaba casi terminada. Carlos puso las ventanas, puso los suelos, instaló la electricidad. María vino por primera vez después de las vacaciones, cuando ya se podía estar dentro. Es bonito, dijo, mirando las habitaciones. ¿Aquí estará mi habitación? Si quieres. María recorrió las habitaciones vacías, miró por las ventanas. Quiero. ¿Podemos mudarnos aquí? En verano. Cuando termine la decoración. ¿Y vendemos el piso? No. Lo alquilaremos. Tendremos dinero extra, y luego quizá tú te mudes allí. María lo abrazó. Papá, eres genial. Él abrazó a su hija, le acarició la cabeza. Saldremos adelante, María. Lo sé. En primavera, Carlos se encontró con un viejo conocido en la obra. Un ingeniero de otra empresa, habían trabajado juntos hacía unos 10 años. ¿Morales? Le gritó el conocido.
No te había reconocido enseguida. Has cambiado. Todos cambiamos. El conocido se acercó. He oído que te has divorciado. ¿Ha sido duro? Fue duro. Pero ahora estoy bien. El conocido asintió. Yo también me divorcié hace 2 años. Lo entiendo. Al principio es una mierda. Pero luego te acostumbras. Escucha, tengo un proyecto. Necesito un buen ingeniero. ¿Te interesa? ¿Qué proyecto? Estamos construyendo un centro comercial. Un proyecto grande, buen dinero. Me lo pensaré. Piénsalo. Aquí tienes mi tarjeta. Llama y lo hablamos. Carlos cogió la tarjeta y se la guardó en el bolsillo. Por la noche estaba en casa mirando la tarjeta. Sacó el teléfono y llamó. Diga, contestó el conocido. Soy Carlos Morales. Por lo del proyecto. Acepto. Estupendo. Ven mañana a la oficina y hablamos de los detalles. Colgó. María entró en la cocina. ¿Quién llamaba? Posiblemente un nuevo trabajo, un proyecto interesante. ¿Y vas a dejarlo? Por supuesto. ¿Es bueno? Creo que sí, quizá hasta pueda construir una casa si todo sale bien. Entonces me alegro. Carlos sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. En verano se mudaron a la nueva casa. Carlos cogió vacaciones, trasladó las cosas, acondicionó las habitaciones. María ayudaba, colgaba cortinas, colocaba muebles, decoraba las paredes. La primera noche en la nueva casa la pasaron en la terraza. Sentados en sillones, mirando el atardecer. Tranquilo, en paz. Papá, dijo María. Sí. Por ser fuerte. Por no rendirte. No soy fuerte, María. Simplemente sigo adelante. Eso es la fuerza. Él se quedó callado. El atardecer se extinguía, el cielo se oscurecía. En otoño, Patricia intentó contactar con él. Le escribió un mensaje. Carlos, necesito hablar contigo. Es importante. Él no contestó. Al día siguiente volvió a escribir. Por favor, dame una oportunidad para explicarme. Él bloqueó el número. Una semana después fue a buscarle al trabajo. Carlos salió de la caseta y la vio. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Carlos, por favor. 5 minutos. Él miró a la niña. La niña dormía envuelta en una manta. Habla. Patricia pasó a la niña al otro brazo. Quiero pedirte perdón. Por todo. Por la infidelidad, por las mentiras, por el dolor que te causé. Las disculpas no cambian nada. Lo sé. Pero necesitaba decirlo. Carlos se cruzó de brazos. Lo has dicho. Ahora vete. Carlos, me he quedado sola. Sin trabajo, sin dinero, sin apoyo. Carlos Antonio me dejó. Mamá está enferma, no puede ayudarme. No sé qué hacer. Y tú has construido una casa, alquilas un piso y en el nuevo trabajo. Es tu problema, no me rayes. Tengo una hija. Tu hija, María, es su hermana. Hermanastra. Pero no soy familia vuestra. Patricia bajó la cabeza. Me equivoqué. Lo sé. ¿Pero no puedes perdonarme? Simplemente vete y no vuelvas nunca más. Patricia se echó a llorar. La niña se removió y también lloró. Ella acunaba a su hija, intentando calmarla. Carlos, te quiero. Todavía. No. ¿Quieres el dinero? No es así. Vete, Patricia. Ella se quedó allí, llorando. Los trabajadores pasaban por allí, mirando con curiosidad. Carlos se dio la vuelta y volvió a la caseta. Patricia se fue. En invierno, María terminó el instituto. Aprobó los exámenes con buenas notas, entró en la universidad. Carlos estaba orgulloso de ella. El día que la admitieron, estaban en casa tomando té. Papá, gracias, dijo María. Por todo. Por estar ahí. Por no derrumbarte después del divorcio. Por enseñarme que se puede seguir adelante. Carlos abrazó a su hija. Tú eres genial, María. Lo has superado mejor que yo. Lo hemos superado juntos. Él asintió.
A finales de invierno, Carlos conoció a una mujer. En el trabajo. Arquitecta, de unos 35 años, divorciada. Se pusieron a hablar durante la comida en un café cerca de la obra. ¿Es usted ingeniero?, preguntó ella. Entonces está trabajando en mi proyecto. ¿El centro comercial? Sí. ¿Y usted es la arquitecta? Sí. Soy Ana. La conversación fue fácil, relajada. Ella hablaba del trabajo, de los problemas con los contratistas, de sus ideas. Él escuchaba, a veces comentaba. Al final de la comida, ella dijo: ha sido un placer hablar con usted. Quizá nos veamos otra vez. ¿Por qué no? Intercambiaron números. Carlos volvió a la obra, trabajó hasta la noche. De camino a casa pensaba en la conversación. En su sonrisa, en lo fácil que había sido hablar. Quizá la vida continúa. En primavera, Patricia dejó de intentar contactar. María contó que su madre se había ido a otra región, con unos parientes lejanos. Allí encontró trabajo, alquila un piso, cría a su hija. ¿Ya no llama?, preguntó Carlos. No. La abuela dice que mamá se ha resignado. Ha entendido que no vas a volver. Pues bien. ¿No te da pena? No, María. No me da pena. Yo tampoco la echo de menos. ¿Es normal? Normal. Poco después, Carlos terminó el centro comercial. El proyecto se entregó antes de tiempo, el cliente quedó satisfecho. A Carlos le ofrecieron un nuevo contrato, un proyecto grande, bien pagado. Ana también trabajaba en el siguiente proyecto. Se veían a menudo, en reuniones, durante la comida, a veces por la noche después del trabajo. Las conversaciones se hacían más largas, más personales. Una noche, cuando estaban sentados en un café, ella preguntó: Carlos, ¿alguna vez piensas en una nueva relación? A veces. ¿Y qué piensas? Que tengo miedo de que se repita. Lo entiendo. Yo también tenía miedo. Después del divorcio no podía confiar en nadie. Pero luego me di cuenta de que no todas las personas son iguales. Carlos bebió un sorbo de café. Tienes razón. Sé que has tenido una experiencia dura. Pero quizá valga la pena intentarlo de nuevo. Quizá. Ella sonrió. En otoño, Carlos celebró su cumpleaños. 43 años. María vino de la universidad, preparó la cena. Ana también vino, empezaron a salir hace un mes. Estaban sentados en la terraza de la casa, mirando las estrellas. Papá, ¿eres feliz?, preguntó María. Carlos pensó. No sé si llamarlo felicidad. Pero estoy bien. Trabajo, construyo, vivo. Tengo una hija, tengo una casa. Es suficiente. ¿Y el amor? Él miró a Ana. Veremos. Ana le cogió la mano, la apretó. En invierno, a su antiguo número de teléfono le llegó un mensaje de María. Carlos no lo había bloqueado, simplemente no respondía. Pero leyó el mensaje. Carlos, sé que no quieres hablar conmigo, pero necesitaba escribirte. Gracias por los años que estuvimos juntos. Por María. Por todo lo bueno. Perdóname, si puedes. Te deseo felicidad. Leyó el mensaje 2 veces. Luego lo borró. No respondió. Se levantó, se acercó a la ventana. Afuera nevaba, lento, silencioso. La ciudad dormía. Carlos miraba la nieve, pensando en el pasado. En María, en Carlos, en el dolor que sufrió. En cómo se desmoronaba, cómo se reconstruía poco a poco, cómo construía una nueva vida. No la perdonó. No olvidó. Pero lo superó. Se giró, volvió a la habitación. Ana dormía en el sofá, tapada con una manta. Se sentó a su lado, le acarició el pelo. Ella abrió los ojos, sonrió. ¿No duermes? Estaba pensando. ¿En qué? En que la vida continúa. Ella lo abrazó. Eso es bueno. Él la besó en la frente, la abrazó de vuelta. Afuera seguía nevando. En Año Nuevo, Carlos estaba sentado en un sillón junto a la chimenea. Ana cocinaba en la cocina, el olor a comida se extendía por la casa. Miraba el fuego, pensando en el camino recorrido. En cómo se destruyó una vida y se construyó otra.
En el dolor que pasó. En las cicatrices que quedaron. No olvidó. No perdonó. Pero sigue adelante. El teléfono vibró. Un mensaje de un compañero. Feliz año nuevo. Que tengas éxito en el nuevo año. Carlos escribió. Gracias. Igualmente. Dejó el teléfono, se levantó, fue a la cocina. Abrazó a Ana por la espalda. ¿Necesitas ayuda? Puedes poner la mesa. Él sacó los platos, los puso en la mesa. Ana trajo la comida. Se sentaron, empezaron a cenar. ¿En qué estás pensando?, preguntó ella. En que la vida es impredecible. ¿En el buen sentido o en el malo? En ambos. Pero he aprendido a aceptarlo. Ana le tomó la mano. Eres un hombre fuerte. ¿Qué va? Simplemente vivo. Eso es la fuerza. Él sonrió. Afuera nevaba. La casa era cálida, acogedora. Aquí estaba su nueva vida. Sin pasado. Sin dolor. Simplemente vida. Se levantó, se acercó a la ventana. Miró la nieve, la oscuridad afuera. En algún lugar estaba María. Sola, con la carga del pasado. En algún lugar estaba Carlos. Pero esa ya no es su historia. Su historia está aquí. En esta casa, con su hija, con Ana, con el trabajo que ama. Con la vida que construye él mismo. Se apartó de la ventana, volvió a la mesa. La vida continúa.